muchas han sido las reacciones de los trabajadores de la prensa, de la Asociación Nacional de Periodistas también, respecto a este artículo 200, donde habla de la mala práctica profesional. Y fue el propio presidente de la Cámara de Senadores quien dijo que los periodistas también estaban incluidos dentro de este artículo. Vamos rápidamente, por favor, con Héctor Aguilar, secretario ejecutivo de la Confederación Sindical de Trabajadores de la Prensa de Bolivia. Buenas noches desde Bermejo. Muchísimas gracias, Héctor, por estar con nosotros. Gusto saludarla. Un saludo cordial y revolucionario a nombre del Comité Ejecutivo de la Confederación de la Prensa de Bolivia. Pues estamos retornando de la parte sur del país y ya nos encontramos en nuestra ciudad natal de Camiri, y es un gusto compartir contigo, Priscila, tu programa, que a propósito es muy bien visto acá en la ciudad de Camiri. Muchísimas gracias por este comentario, Héctor. Estamos nosotros tratando este tema que ya ha dado lugar un análisis dentro de la Confederación, y justamente había un pronunciamiento de la Confederación de los Trabajadores de la Prensa respecto a este tema. Efectivamente, Priscila, al conocer la intención de la Asamblea Legislativa Plurinacional, en este caso en la Cámara de Senadores, de hacer modificación al artículo 200 del Código Penal, sin lugar a dudas, referente a la mala praxis, nos preocupa de sobremanera. El Comité Ejecutivo Nacional rechaza de manera contundente esta posición que va en contra de la libertad de expresión, además de que va en contra de nuestra propia ley de imprenta, la ley que prácticamente es el paraguas fundamental del trabajo periodístico en el país. No podemos permitir que se penalice nuestra actividad periodística que desarrollamos los más de 14.500 trabajadores de la prensa en todo el país. Por eso es que hemos decidido rechazar de manera contundente. Nos hemos declarado en estado de emergencia en apronte de medidas de presión. Nosotros queremos reflexionar a la clase política desde el Comité Ejecutivo de la Confederación de la Prensa de Bolivia, que no vamos a permitir una situación que se nos pretenda comparar con el trabajo médico a los trabajadores de la prensa, cuando tenemos un régimen especial que es la ley de imprenta, que cuando una persona cree que, o una autoridad cree que se ha vulnerado algún derecho en la publicación de alguna información, tiene sin lugar a dudas el derecho de recurrir a la instancia del Tribunal de Imprenta. Esta es la que se encarga de juzgar y también de sancionar, pero no podemos ir a un juzgado ordinario que sin lugar a dudas, reitero, aquello involucra que se estaría penalizando el trabajo periodístico que desarrollamos en todo el país, Priscila. Bueno, definitivamente el pronunciamiento del presidente de la Cámara de Senadores respecto a este tema preocupado y ha generado este tipo de reacciones, con pronunciamientos no solo de la Confederación, también de trabajadores de la prensa en Santa Cruz, en Chuquisaca, en La Paz. Muchas asociaciones se han puesto en alerta y en emergencia respecto a este tema. Sin embargo, la presidenta de la Cámara de Diputados salió en horas de la tarde a asegurar que el trabajo de los periodistas está garantizado y que no está incluido en este artículo. ¿Cómo toman ustedes esa declaración? Bueno, creo que es una postura muy madura la que ha señalado la diputada cruceña Gabriela Montaño, en el contexto de que siempre el presidente del Estado Plurinacional, el presidente Evo Morales, en las diversas reuniones que hemos obtenido, siempre nos ha señalado de manera textual que se garantiza la libertad de expresión, el ejercicio de la prensa, que es un elemento fundamental y el pilar para fortalecer la vida democrática. Yo saludo de sobremanera y quiero felicitar a la diputada y presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, de esta madurez en la que definitivamente los trabajadores de la prensa vamos a ser excluidos de este denominativo de mala praxis, y por tanto aquello realmente nos motiva, Priscila,
a continuar trabajando particularmente a través de informaciones claras, verídicas, fundamentadas, pues donde nuestros oyentes, lectores y televidentes sean quienes reciban la información de las fuentes. Reitero, agradecemos desde el Comité Ejecutivo Nacional esta postura clara que la ha señalado la presidenta de la Cámara de Diputados. Aguardemos que en próximas horas, si la situación ocurra por parte del presidente de la Cámara de Senadores, porque también él es nuestro colega, entendemos en la situación en la que se encuentra, tomando en cuenta como presidente de la Cámara de Senadores, pero apelamos a algo que siempre hemos destacado en cada uno de los trabajadores de la prensa, la amplitud del diálogo, el acercamiento, y creemos y somos conscientes que la madurez política del presidente de la Cámara de Senadores, el señor Gringo González, va a ser también la misma que ha asumido la presidenta de la Cámara de Diputados, la señora Gabriela Montaño Pritzila. Querido Héctor, quiero comentarte que estamos compartiendo esta entrevista y quiero dar la bienvenida a Marcelo Miralles, presidente de la Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia, desde Oruro con nosotros. Marcelo, bienvenido a Todo a Pulmón, un gusto tenerte en el programa. Estoy a su disposición. Marcelo, por favor, la Asociación Nacional de la Prensa se ha pronunciado en las últimas horas a raíz justamente de este polémico artículo, el artículo 200, que habla de la mala práctica profesional. Así es. Bueno, lo que ocurre es que es un artículo que genera muchas subjetividades, muy ambiguo. Entonces, la aplicación depende de cómo se pueda interpretar esta norma. Ya lo ha dicho el presidente de la Cámara de Senadores, don José Alberto González, que puede existir actitud culposa con muchas cosas, como por ejemplo publicidad falsa o que se cometa un error que puede ser ético o puede ser de cualquier tipo, que indirectamente termine en el fallecimiento de una persona o, caso contrario, en algún daño físico en alguna persona. Puedo mencionar algunos casos hipotéticos, ¿no? Por ejemplo, cuando hay una revuelta y hay una información de primera mano sobre una persona fallecida, pero que no está confirmada y puede que haya estado agonizando y no haya fallecido. Y algún familiar se ha enterado por medio de la prensa y ha tenido un paro cardíaco, entonces puede ser utilizada esta norma para ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué es lo que pueden hacer los periodistas? Que en realidad su trabajo es acopiar información, procesarla y difundirla, pero no tienen la posibilidad de confirmar muchas cosas, sobre todo cuando se trata de difusión de conocimiento. No son peritos en absolutamente todo. Por ejemplo, si están entrevistando a un médico, tienen que confiar en lo que dice el médico. Si están entrevistando a un ingeniero eléctrico, tienen que confiar en lo que dice el ingeniero eléctrico. Entonces, si sobre lo que se dice vienen sanciones penales, se está vulnerando los derechos a la libre prensa, que está protegida por la misma Constitución Política del Estado, ¿no? Por ejemplo, el artículo 107 de la Constitución dice que la información y las opiniones emitidas a través de los medios deben respetar los principios de veracidad y responsabilidad, pero los principios se ejercen en base a las normas de ética y autorregulación y de su propia ley, que en este caso es la ley de imprenta. Y este artículo 200 está desconociendo este artículo y está insertando directamente la responsabilidad a través de el Código Penal en el lugar donde dice, donde habla de la inobservancia de protocolos y reglamentos.
que ya están contenidos en la propia normativa del trabajo periodístico, ¿no? Entonces, esto hace que los periodistas en algún determinado momento, cuando haya no conocimiento pleno, se corre el riesgo de que generen censura previa, que no divulguen las ideas de otras personas a través de sus medios, y también de autocensura, donde ellos prefieren callar a decir ciertas cosas, ¿no? Respecto a lo que decía el presidente de la Cámara de Senadores, donde se incita a la violencia pública o hay algún tipo de problemas que pueden terminar, digamos, en una guerra civil o algo así, eso ya está contenido en las leyes actuales. Por ejemplo, el Código Penal prevé este tipo de delitos como el terrorismo o, por ejemplo, la instigación pública a delinquir y todas estas cosas. Entonces, está de más y está vulnerando la Constitución Política del Estado, el artículo 296 del Código Penal, que dice que quien ilegalmente impidiere o estorbare la libre emisión del pensamiento por cualquier medio de difusión está sujeto a sanciones penales, ¿no? Está vulnerando el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, donde toda persona o todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión, y esto incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones, ¿no? Tiene derecho a investigar, recibir informaciones y opiniones y de difundirlas. Entonces es por eso que nosotros dijimos que este es un retroceso histórico, ¿no? Estamos volviendo a la Edad Media con estancamiento en búsqueda y difusión de nuevo conocimiento, y estamos frenando el avance de la ciencia también. Marcelo, por favor, hace un instante le mostraba a Héctor y también a la gente en el país lo que dijo la presidenta de la Cámara de Diputados respecto a este artículo, y que no va a afectar a los periodistas, a los trabajadores de la prensa, que la ley de imprenta está intacta. ¿Esto es suficiente? Es subjetivo, porque el mismo presidente de la Cámara de Senadores ha dado dos ejemplos en los cuales se podría inculpar a periodistas por casos de fallecimientos totalmente indirectos y ajenos a lo que él pueda hacer. Te doy otro pequeño ejemplo en base a lo que ha dicho el presidente de la Cámara de Senadores. En un caso, por decir, una publicidad para Viagra que tiene efectos colaterales, puede traer daños al corazón, etcétera, etcétera. Pero alguien del rubro médico puede decir esto es muy bueno y tiene este tipo de beneficios. Alguien que utiliza sin haber leído los documentos o las contraindicaciones tiene un problema, entonces es culpa del periodista o del medio, y eso lo ha dicho claramente el presidente de la Cámara de Senadores. Entonces es de una evaluación o comprensión subjetiva, y eso es lo que debería estar claro, ¿no? Ahora, si va a ser, no va a afectar a los profesionales en comunicación social o en periodismo, debería decir expresamente la norma mala praxis profesional, excluyendo a los profesionales en periodismo o comunicación social. Marcelo, pero no es el caso, ¿no? Si me permites, por favor, Héctor, ¿tú crees que sería pertinente y recomendable que se haga esta especificación en el artículo de la mala praxis profesional, excluyendo a los comunicadores sociales y periodistas? ¿Tú crees que es necesario eso también? Efectivamente, es una postura muy clara, convincente, el que se señale de manera precisa la exclusión a los trabajadores de la prensa. Pues hay que recordar, Priscila, que hay muchos de nuestros compañeros
que ayer fueron empíricos, ahora están en formación académica y muy pronto tendremos un buen grupo de periodistas ya profesionales también, y por tanto la norma debe ser clara, taxativa, excluir a los trabajadores de la prensa, pues yo quiero utilizar aquello de trabajadores de la prensa, y a los periodistas. ¿Por qué significaría la exclusión? Definitivamente nos permitiría, sin lugar a dudas, que nuestros derechos constitucionales que están en nuestra Carta Magna sean respetados, y particularmente nuestro régimen especial que tenemos los trabajadores de la prensa del país, llamada Ley de Imprenta. Entonces, estos son mecanismos importantes, y si hay alguien que, reitero, le preocupa de sobremanera, es decir, si hay algún trabajador de la prensa ha cometido un exceso o ha vulnerado algún derecho de alguien, tiene la oportunidad de recurrir a un tribunal de imprenta, y el tribunal de imprenta lo constituyen los consejos municipales. Yo aprovecho la oportunidad para pedir a los más de 339 consejos municipales de todo el país la conformación de estos tribunales de imprenta, que nos van a permitir garantizar que también nuestra ley de imprenta está en funcionamiento, en plena vigencia. Pero por sobre todas las cosas, la ley de imprenta no puede ser vulnerada con otra norma que sin lugar a dudas pone en riesgo el ejercicio pleno de la profesión, en este caso como trabajadores de la prensa y periodistas de todo el país, Priscila. Marcelo, ustedes van a pedir, y la misma pregunta le voy a hacer a Héctor después, por favor. Ustedes, como representantes de este sector, van a solicitar una reunión con el presidente de la Cámara de Senadores y la de Diputados, que dijeron dos cosas distintas, para que sea aclarada la posición y tal vez recomendar esta especificación, o que se excluya a los comunicadores sociales, a los periodistas o a los trabajadores de la prensa de este artículo 200. ¿Van a solicitar una reunión así como se reunieron con los médicos? Miren, no sé si sea necesaria la reunión. La solicitud sí la vamos a hacer por escrito. Ahora estamos haciendo una solicitud pública, me imagino que ellos también están escuchando, de la exclusión de la profesión de periodistas en este tipo de malas praxis, ¿no? Así como el mismo artículo 200 en su punto número 4 excluye cuando a los trabajadores y a los profesionales en salud, los excluye cuando existe una imposibilidad o una dificultad en la previsión sobre los resultados. Sin embargo, para el resto de las profesiones no existe ningún tipo de exclusión en el artículo tal como está. Ahora, yo le cuento una anécdota que ha ocurrido en el mundo. En Estados Unidos, el año 1938, cuando un periodista, Wells, hizo una adaptación en radio de una novela que es La Guerra de los Mundos. Cada 30 minutos salía la advertencia de que esa era una dramatización nada más. Sin embargo, ha causado un pánico colectivo, y en el pánico colectivo siempre hay daños personales y hay heridos, ¿no? Por ejemplo, en ese caso se podría aplicar esta norma, y no es lo correcto, ¿no? Porque no ha habido una intencionalidad, no ha habido una culpabilidad directa en relación a lo que ha ocurrido. Entonces, se tiene que excluir este artículo, y cualquier problema que pueda suscitarse ya está cubierto por la Constitución Política del Estado, por los tribunales de autorregulación ética, por la ley de imprenta y por el mismo Código Penal, porque la ley de imprenta es clara, dice cuándo se tiene que derivar el caso al Código Penal y cuándo se trata en un tribunal de imprenta. Lo mismo ocurre con los códigos de ética profesional, que están claros y cuándo son competencias del Tribunal de Autorregulación Ética y cuándo son competencias de un tribunal
de imprenta, ¿no? Marcelo, perfecto. Héctor, ¿van a pedir ustedes una reunión con los representantes de la Asamblea para poder dar a conocer esta redacción que proponen ustedes? Efectivamente, al hacerse público, Priscila, ya nuestra postura de un rechazo a no ser incorporados en el artículo 200, lo mínimo que podría hacer la autoridad en este caso es llamar a una reunión para decir queremos explicarles que los trabajadores de la prensa, los periodistas van a ser excluidos de esta redacción y por tanto aquello va a hacer que podamos levantar el estado de emergencia, reiteramos, que se ha declarado a partir de la jornada en todo el territorio nacional. Sin embargo, por nuestra amplitud como trabajadores de la prensa, involucra también solicitar en próximas horas una audiencia al presidente de la Cámara de Senadores, el señor González, para indicarle nuestra postura y haciéndole conocer de manera clara la serie de pronunciamientos y particularmente del ente matriz de la Confederación, en este caso rechazando de manera contundente, estamos en estado de emergencia y no nos gustaría asumir alguna medida de presión cuando hoy ha dado una muestra clara a presidenta de la Cámara de Diputados, la señora Gabriela Montaño, que sí, los trabajadores de la prensa están excluidos, pero sí, así como se ha señalado con los médicos, lo propio debe señalarse con los trabajadores de la prensa y los periodistas en todo el país. Muchísimas gracias a Héctor Aguilar, secretario ejecutivo de la Confederación Sindical de Trabajadores de la Prensa de Bolivia, y a Marcelo Millares, presidente de la Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia, por haber estado con nosotros en Todo a Pulmón. Vamos a esperar cuál va a ser el pronunciamiento de las autoridades respecto a este artículo y lo que proponen ambos. Muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches, Héctor. Bueno, muchas gracias, Priscila, y un saludo cordial a todos nuestros compañeros en todo el país.